Bienvenidos, amados hermanos, querida familia, Dios es fiel. Nuestro Señor ha tenido para bien a nosotros el darnos esta oportunidad de iniciar en esta semana, en este día martes, los discipulados desde la mitad del mundo para las naciones. Dando gracias a nuestro Señor porque esta iniciativa nació en el corazón del Señor y utilizó esta época, esta pandemia, toda esta situación que aún seguimos viviendo para poder realizar estas transmisiones que con todo el corazón lo hacemos sabiendo que es el Señor el que nos ha permitido realizar esto para la edificación de su pueblo. Si usted está aquí en esta transmisión por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas, agradecemos al Señor por sus vidas y de seguro ustedes están convocados aquí no porque algún hombre los haya invitado, es porque el Señor mismo los está guiando y los está dirigiendo. Así que presentemos ahora nuestro corazón, todo nuestro ser delante del Señor con una actitud de reverencia. Bendito Rey, Padre eterno, sabemos que tú eres el que reina sobre toda la tierra. ¿En quién más nosotros podríamos confiar, Señor, si no solo en ti? Entendiendo y sabiendo, Señor, que tu amor ha sido tan hermoso al entregarse, Señor, por cada uno de nosotros, pecadores, perdidos, pero que hemos sido hallados por gracia. Por eso, Señor, en esta noche queremos adorarte, exaltarte, levantar tu santo nombre, Señor, y darte gracias por permitirnos estar en esta noche reunidos para poder ser edificados en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das también la oportunidad de practicar esos coros que vamos a cantar por la eternidad. Y por eso en esta noche vamos a demostrarte con nuestro corazón, y aun cuando la letra, Señor, tú te la sabes de memoria, queremos, Señor, hacerlo con conciencia, con convicción desde lo más profundo de nuestro ser, entendiendo cada palabra que vamos a expresar en estos cánticos, Señor, elevando honor a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te adoramos, te exaltamos y te agradecemos, Señor, por inclinar tu oído a este grupo de hombres y mujeres que con corazones humillados nos presentamos, Señor, para honrar a quien merece ser reconocido, a ti, Señor, Rey de Reyes, el Rey de toda gloria, vestido de majestad y de toda santidad. Te adoramos a ti, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Te adoramos, Señor. Cada mañana al despertar por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad.
mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Gracias, Señor. Definitivamente estamos agradecidos por la bondad de nuestro Señor, porque Él ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros, nos ha sustentado, nos ha guiado a toda verdad y ahora podemos nosotros entregarle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración a través también de la acción de gracias. Amado Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque en tu infinito amor, en tu infinita bondad, Señor, has sido tan generoso con nosotros. Nos has dado la vida, nos has dado, Señor, aire para respirar, que hoy más que nunca entendemos que eso es un milagro, Señor. Por eso, Padre Santo, queremos en esta noche, también símbolo de nuestra gratitud delante de ti, presentar ahora los diezmos y las ofrendas, reconociendo que todo te pertenece, que todo es tuyo, Señor. El 100% es tuyo, tú eres el dueño de todo el oro y la plata, y tú nos pides, Señor, que seamos también nosotros generosos para seguir trabajando por tu reino, Señor,
extender tu reino, hacerlo a través de esta obra, Dios es fiel, que tú nos has entregado, que esta es la casa donde tú nos has plantado. Gracias porque a través de esto nos permite sustentar, Señor, esta obra y también seguir trabajando, Señor, para tu reino, para la extensión de tu reino, bendiciendo a quienes más lo necesitan, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos con corazones agradecidos y entregamos el resto de este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos recordarles a todos ustedes que este día, sábado 24 de julio, en nuestra iglesia, estaremos realizando esta celebración tan especial, la presentación de niños a las 9:30 de la mañana y tendremos 2 reuniones de bautizos, a las 11 de la mañana y 12 del mediodía. Amados hermanos, estamos muy contentos de ver que hay hermanos y hermanas, familias que desean ser parte de estos eventos que se han planificado en nuestra congregación. Recuerde, aun cuando ya las medidas, al menos aquí en la ciudad de Quito, están cambiando la restricción del aforo, etcétera, aún nosotros queremos cuidarlos a ustedes y pedirles que también ustedes se cuiden, y también de esa manera poder estar todos tranquilos y protegidos. La pandemia no ha terminado, sin embargo nosotros debemos seguir tomando todas las medidas y una de ellas es precisamente el tener el aforo restringido, limitado. Así que por el bienestar incluso de todos los pequeñitos, de todos los bebés, los niños y las niñas que estarán acompañados con sus padres, hemos limitado la cantidad de asistentes para estos eventos. Así que por favor no olvide registrar su asistencia en nuestra aplicación Dios es Fiel. Y si usted tiene dudas o inquietudes, recuerde que puede dirigir un comunicado a nuestro número de WhatsApp, que bueno, más adelante voy a entregar la información en pantalla, para que usted también pueda recibir cualquier asistencia en el registro de su, valga la redundancia, de su asistencia en esta oportunidad. Y vale también, amados hermanos, recordarles a todos ustedes que el día de mañana, miércoles 21 de julio, estaremos nosotros realizando una charla acerca de todo sobre la presentación de niños y todo sobre el bautizo. Evidentemente lo haremos en base a la luz de la palabra de nuestro Señor y estaremos entregando todas las pautas y los pormenores para todas aquellas personas que han registrado su asistencia. Si usted incluso aún tiene alguna duda, desea conocer doctrinalmente a través de la palabra de nuestro Señor por qué nosotros realizamos estos eventos, no deje de sintonizarnos el día de mañana a las 7 de la noche a través de estas plataformas, tanto de Facebook como en YouTube, para poder recibir la instrucción bíblica y así que usted pueda realizar con pleno conocimiento estos actos de obediencia y de fe. Amados hermanos, recuerden, el día de mañana, miércoles 21 a las 7 de la noche, estaremos nosotros participando de esta reunión. Ahora sí, en pantalla aparece la información de la página, del correo electrónico de la iglesia, así como también del número de WhatsApp de nuestra congregación que estamos manejando actualmente para poder despejar cualquier duda o inquietud que usted tenga. Estaremos gustosos de atenderlos. Y finalmente, una nota para recordar nuestra dirección de nuestra iglesia. Estamos ubicados en la Manuel Córdoba Galarza, precisamente a la entrada de la urbanización Oasis. Así que, amados hermanos, los esperamos a todos ustedes. A través de este código QR, fácilmente usted podrá tener acceso a la ubicación exacta de nuestra congregación. Los esperamos. Ahora sí, vamos a disponer nuestro corazón para presentarnos delante de nuestro Señor y agradecer a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de recibir su palabra. Nuestro querido pastor Edguitar Silva traerá la exposición de la palabra. Presentemos nuestras vidas y bendigamos también a nuestro querido pastor. Oremos. Amado Padre eterno, delante de ti una vez más para agradecerte por quien tú eres, Señor. Porque reconocemos, Señor, que tú eres santo, que eres bueno, que eres perfecto, que eres admirable, que eres un excelente consejero,
que eres nuestro Padre eterno, que eres el príncipe de paz. Por eso, Señor, a ti en esta noche nos acercamos para alabarte por quien tú eres y agradecer, Señor, por tu bondad, así como lo expresamos en estos cánticos, Señor, hace pocos minutos atrás. Reconocemos, Señor, tu bondad y por eso decimos aleluya, aleluya, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias, Señor, por darnos esta casa, Dios es fiel, un lugar donde podemos nosotros acercarnos a ti para poder recibir de tu palabra. En esta oportunidad, te ha placido a ti, Señor, usar la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva para dar continuidad, Señor, a esta preciosa enseñanza del Evangelio de Juan. Ya estamos prácticamente en los últimos capítulos, en aquella semana, Señor, recordando ese amor sacrificial que tú entregaste. No fue fácil, Señor, el hacerlo, pero tú por obediencia lo hiciste y por amor. Por eso, Señor, queremos recibir esta enseñanza. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Escribe, Señor, esta palabra en las tablas de nuestro corazón. Y te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de ser instruidos. Usa la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva. Guárdalo, Señor, a él también, a su familia. Tenlos siempre bajo tus alas, Señor. Protégelos de todo mal. Líbralos también de toda enfermedad, por favor, Padre Santo. Y sé tú con ellos en todo momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus preciosas manos. Y ahora, Señor, nos entregamos para recibir la enseñanza. En el nombre de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, la bendición de mi Señor con cada uno de ustedes, como siempre, privilegiados de poder escuchar la palabra del Señor ahí, en la comodidad de tu casa, si es que estás en tu hogar o en tu oficina. Damos gracias a Dios por estas herramientas que el Señor nos ha permitido ponerlas a su servicio. Y yo doy gracias a Dios por sus vidas y por sus corazones al saber que ustedes están aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días son malos, aprovechando bien el tiempo al poder estudiar juntos la bendita palabra de Dios. Sintámonos bendecidos de tener una casita como es la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, y sintámonos bendecidos, tanto los que predicamos como aquellos que van a recibir la palabra en esta noche, de poder escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Amados, estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos avanzado ya hasta el capítulo 18. Hemos aprendido ya los primeros versículos y el día de hoy yo quisiera que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 18, versículo 15 al 27. Juan 18, versículo 15 al 27. Vamos a dar lectura, amados hermanos. Dice la bendita palabra del Señor. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada
diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, Malco, usted recuerda, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hasta ahí damos lectura, mis amados, a esta porción de la Escritura. Hemos visto en este capítulo 18 algunos símbolos, como es el huerto, como fue la espada, como es la copa, y ahora estamos viendo el fuego, la negación de Pedro. Amados, Jesús nuestro Señor, y esto es hermoso que nosotros podamos entender cómo el Señor mira el pasado, presente y futuro de todas las cosas y de tu vida. Jesús había dicho a Pedro, de manera anticipada, que le negaría 3 veces. Pero también el Señor le dijo que Pedro sería restaurado a la comunión y al servicio. Eso lo registra Lucas capítulo 22, versículo 32, para los que toman nota. Lucas 22, 32. Nuestro Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. Y el Señor sigue rogando por nosotros. Y el Señor sigue siendo intercesor de sus discípulos, de su pueblo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Mire qué oración. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Amados, en aquella noche, sin embargo, Pedro el impulsivo siguió al populacho, siguió a la chusma cuando debía haber estado huyendo. Si hubiera seguido su camino, no habría negado al Señor. Hablo del camino del Señor. Si hubiera seguido el camino del Señor, no habría negado, como lo hizo 3 veces. Aunque ciertamente nosotros admiramos a Pedro, admiramos su amor, admiramos su valentía. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con muchas de sus acciones que nos registran los evangelios. Porque no solo que se metió en la tentación, cayó en la tentación. Y esto es lo que Jesús le advirtió incluso ahí mismo en el huerto de Getsemaní, horas antes. El Señor ya le dijo a Pedro y a los otros 2 que le acompañaban, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor ya le había advertido en el huerto. Y como siempre reflexionamos, ¿cuántas veces el Señor ya nos ha advertido a nosotros? Velad y orad para que tu fe no falle, para que no caigas en tentación. A la verdad tu espíritu está dispuesto, pero reconoce una verdad que no lo digo yo, lo dice el Señor. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne, igual que la mía, es débil. Por lo tanto, velad y orad. Estad atentos y en comunión con el Señor. Ahora, nosotros no sabemos quién era el otro discípulo que entró con Pedro ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, porque cuando usted lee versículo 15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro, y luego dice: y otro discípulo. No se sabe quién era, no se nos da el nombre. Dice: y este discípulo, que no se sabe, el otro, no Pedro. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Amados, probablemente era el mismo apóstol
Juan, como apuntan algunos comentaristas bíblicos. Aunque es difícil entender cómo un pescador pudiera ser conocido del sumo sacerdote y de su familia, porque a veces decimos, ¿cómo es posible que un simple pescador sea conocido nada más y nada menos que del sumo sacerdote? Sin embargo, mis amados, nosotros tenemos que darnos cuenta que Juan, con su hermano y con su padre, realmente tenían una empresa grande. Por eso es que tenían empleados. Ahora, era posiblemente el otro discípulo, tal vez no Juan, tal vez Nicodemo, dicen otros. Hay quienes apuntan y dicen, es posible que no haya sido ni Juan ni Nicodemo, tal vez José de Arimatea. Amados, ellos con certeza habrían tenido acceso a esa casa, pero dejemos a un lado, no se nos dice quién es, simplemente se ha especulado. Sin embargo, consideremos lo siguiente. Al ver a Pedro, lo verás entrando gradualmente al lugar de la tentación y del pecado, esa noche. Y las acciones paralelas a lo que se describe incluso en el Salmo 1.1, Pedro lo hizo. Bueno, el Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Pedro? Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pues él estaba ahí, en aquella noche, lastimosamente. Esa era su compañía. Primero, Pedro anduvo en consejo de malos, cuando siguió a Jesús y entró en el patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro debía haber seguido el consejo de Jesús y salido rápidamente. Luego Pedro estuvo con el mismo enemigo del Señor junto al fuego, calentándose. Versículo 16 que dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Versículo 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Y a poca distancia de esa fogata se sentó nada más y nada menos que con el enemigo. Lucas 22:55 nos da un dato especial. Lucas 22:55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Mire, en silla de escarnecedores. Pero lastimosamente ya era demasiado tarde y dentro de poco Pedro le negaría 3 veces a su Señor. En la lectura que hemos dado, quiero que note que primero una criada le preguntó, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre que está siendo arrestado y que va a ser juzgado? Amados, el texto griego indica que ella esperaba una respuesta negativa y recibió lo que esperaba. ¿Sí? Pedro, ¿qué hizo? Negó. Eso esperaba la mujer. ¿No eres tú? No, no soy yo. Pedro negó a Cristo diciendo que no pertenecía al grupo de discípulos. Pedro se quedó junto a la fogata, así que no nos sorprende que le hicieran después de un momento la misma pregunta. Sí, mi hermano, esa misma noche Jesús había estado sudando al orar en el huerto. Otra criada le hizo la misma pregunta, igualmente esperando una respuesta negativa. El pronombre ellos en Juan 18:25,
Lea, por favor, dice 18:25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Amados, en ese círculo habían otras personas que se unieron a la pregunta y uno por uno se lanzaron a Pedro, cuestionándole, increpándole: ¿No eres tú uno de ellos? Así que la tercera pregunta vino de uno de los parientes de Malco, a quien él horas antes había cortado la oreja. Le pregunta. Ahora, la construcción, amados, en el griego indica que esperaba una respuesta afirmativa. Yo te vi en el huerto con Jesús. Claro que te vi. Después de todo, este hombre había visto claramente a Pedro, porque probablemente estaba con Malco cuando apresaron a Jesús. Amados, algunos de los presentes se unieron a la conversación, de modo que Pedro debe haberse visto rodeado de estos escarnecedores, de estos retadores. Ahora, en ese punto, la resistencia de Pedro cedió por completo. ¿Y qué es lo que hace? Empezó nada más y nada menos que empezó a maldecir y a jurar y a decir que no conoce. Mateo 26:74. Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Amados, todo lo que el Señor dice en su palabra, todo lo que Él ha declarado, se cumple. Todo, absolutamente todo. Mire, nosotros deberíamos, o mejor dicho, no deberíamos sorprendernos cuando hombres prometen cosas. Los políticos, ay, Dios mío, hasta llegar a un cargo público, prometen el oro y el moro, lo que es y lo que no es. Muchas veces, lastimosamente, no cumplen, pura demagogia. Pero con nuestro Señor, cuando Él promete algo, cuando Él ha declarado algo, amados, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Le había dicho: me vas a negar 3 veces. Y sin embargo, Pedro dijo que no. Y ahora lo vemos maldiciendo y jurando. Iglesia amada, esto no quiere decir que Pedro soltó toda una andanada de blasfemias, sino más bien que se puso a sí mismo bajo juramento a fin de dar énfasis a su afirmación. Juro. Recuerde que estaba siendo sometido a juicio, así que se puso bajo juramento para convencer a sus acusadores de que estaba supuestamente diciendo la verdad. Amados, fue en este punto que el gallo empezó a cantar. Versículo 27 dice: negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tal como Jesús lo había dicho. En su momento Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y eso aconteció. Amados, había 4 vigilias en el calendario que manejaba el pueblo judío. La noche, primera vigilia, que iba de 6 a 9 de lo que sería para nosotros de 6 a 9 de la noche. La medianoche, de 9 a 12. El canto del gallo, de 12 de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, la de la mañana, era de 3 a 6 de la mañana. Sin embargo, yo quiero que usted por favor considere las palabras que están registradas en Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos 13, 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí se nos muestra estas 4 vigilias.
El Señor le había dicho el canto del gallo. Ahora, el canto del gallo, entre las 12 y 3 de la mañana, hizo que Pedro recordara las palabras del Señor. Tuvo que haber sido algo impactante para él, que Pedro sale fuera para llorar amargamente. Oye, hermano amado, cuando le fallamos al Señor, lo que nos hace falta es llorar amargamente por haberle negado, por haberle fallado, por haber desobedecido, por haber pecado. El problema de la iglesia el día de hoy es que no tiene esa capacidad de llorar amargamente cuando se ha herido el corazón de Dios. No. Lastimosamente la iglesia de esta época, hablo en muchas naciones, en muchos lugares, lo que han hecho es camuflar, lo que han hecho es justificar lo injustificable. Pero en este caso con Pedro, el canto del gallo le aseguró a Pedro que Jesús estaba en control total de la situación. Tuvo que haber sentido esto, hermanos, como un rayo ingresando a su alma, a su corazón y recordándole. Cantó el gallo. Se cumplió lo que dice el Señor. Definitivamente, aunque está siendo apresado, aunque esté en el patio de la casa de Anás y de Caifás, sin embargo, sigue teniendo el control total de la situación. Hermanos, esta es una lección para nuestra vida. Cuando nosotros a veces parecería que las cosas se salieron de control de las manos de Dios. No. Él sigue teniendo el control total de cada situación de tu vida y de mi vida. Aunque mi Señor en aquella noche estaba atado, y aunque mi Señor estaba siendo hostigado por las autoridades religiosas judías, el Señor seguía teniendo el control total de la situación. Amados, al controlar el Señor a una sola ave, el canto de un gallo, Jesús afirmaba su soberanía. Ese gallo cantó no porque lo hizo de manera independiente, no. Cantó porque el Señor tiene el control. Y a través de ese pequeño detalle, el Señor afirmaba en la vida de Pedro, como lo hace con nosotros, afirmaba su soberanía. Sí, Dios en el Génesis le da al hombre la autoridad sobre los peces, las aves y los animales. Pero, hermano querido, estoy hablando de la soberanía de Dios. Pedro había visto a Jesús ejercer autoridad en su momento, autoridad sobre los peces, cuando hubo una pesca milagrosa. El Señor mostró que tenía autoridad sobre el lago de Galilea, ahora sobre los animales, haciéndole cantar a un gallo. El Señor muestra con esos pequeños, pero a la vez grandes ejemplos que Él es soberano. Así que ese canto del gallo para Pedro fue una muestra de la soberanía de Dios, pero también fue una invitación al arrepentimiento, mis amados, al arrepentimiento. El Señor le había dicho, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas nos dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. Señor, ese momento tuvo que haber sido algo tan impactante. Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por un lado, reconocía la soberanía de Dios. Por otro lado, ese canto del gallo era una invitación al arrepentimiento. Y esas miradas que se cruzan, de seguro partió el corazón de Pedro. Por eso salió y lloró amargamente, porque te aseguro que la mirada que le brindó nuestro Señor Jesucristo a Pedro en aquella noche, aunque estaba atado, fue una mirada llena de amor. Amados, Pedro había sido testigo de los sufrimientos de Cristo y con sus propias negaciones aumentó esos sufrimientos, ¿sí? Iglesia amada, ten presente que el canto del gallo era anuncio del amanecer de un nuevo día, ¿sí? Diga conmigo, amanecer de un nuevo día. Ya el salmista declaraba y decía: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vale la pena hacer un contraste al tener esto, un contraste entre Pedro y Judas. Pedro lloró amargamente por sus pecados y se arrepintió genuinamente de su negación. Mientras que Judas Iscariote sintió no arrepentimiento, simplemente sintió remordimiento y nunca se arrepintió de corazón. Cuando Judas Iscariote salió en su momento del aposento alto, recuerde que no salió al amanecer, no, salió en la noche. Pero cuando Pedro salió para llorar amargamente, no era en la noche, amanecía un nuevo día. Y esto es lo que sucede con los verdaderos discípulos del Señor cuando caen, cuando resbalan. Viene un nuevo día, no fue en la noche, es un nuevo día. Es el contraste entre la tristeza piadosa de corazón que lleva al verdadero arrepentimiento, es ese dolor de haberle fallado al Señor versus esa tristeza pasajera que puede tener el mundo que no conoce del Señor, un simple remordimiento. Sin embargo, hay una diferencia. El arrepentimiento te lleva a la vida, el remordimiento no. De hecho, simple remordimiento te lleva a la muerte, porque el que vive con remordimiento no va a cambiar de dirección, no va a abandonar el pecado. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10 dice: ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que produce el mundo, mire, la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Por eso es vital, hermanos amados, que tengamos un verdadero arrepentimiento y no simples remordimientos. En la vida de Pedro descubriremos entonces que nuestro Señor Jesucristo, a causa de ese genuino arrepentimiento, restauró a Pedro y le capacitó para servir con gran poder. Y Pedro luego fue un hombre y un discípulo a carta cabal que llevó muchísima bendición, mis amados. Ahora recuerda, en el huerto, en esa noche, se halla la culpa y la gracia. Pedro fue culpable de oponerse a la voluntad de Dios cuando sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Culpable. Judas fue culpable de la traición más vil.
La chusma, el populacho ahí en el patio, en la casa de Anás y de Caifás, la chusma fue culpable de rechazar al Hijo de Dios y de tratarle como si fuera el peor criminal. La culpa versus la gracia. Sin embargo, Jesús dio un ejemplo de misericordia, así como lo hizo el rey David cuando cruzó el valle de Cedrón, que lo habíamos estudiado al revisar la primera parte de este capítulo 18 de Juan. David cruzó ese valle de Cedrón siendo plenamente consciente de que su hijo Absalón había arremetido contra él. Con el pasar del tiempo, nuestro Señor Jesucristo cruzó por ese mismo valle, consciente de que Judas iba a traicionarle. Mire, gracia. Fue al huerto de Getsemaní, sometiéndose a la voluntad del Padre. Sanó la oreja de Malco, protegió a sus discípulos, se entregó en las manos de pecadores para poder sufrir y morir por nosotros. ¿Se da cuenta? Es un amor tan grande, es un amor sin igual. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor que no podemos entender, que lo da todo, a pesar de que somos culpables. En tu vida, ¿has tenido o tienes un verdadero arrepentimiento o simples remordimientos? Al igual que Pedro, muchas veces nos hemos calentado en compañía de escarnecedores, de gente que no ama a Dios. Y hemos sido confrontados. ¿Y cuántos incluso, si no negaron, por lo menos se sintieron atemorizados y hasta tuvieron vergüenza de identificarse como cristianos? Amados, que al igual que Pedro, con el cantar del gallo, podamos nosotros entender la soberanía de Dios. Tú escuchaste este mensaje porque Dios es soberano. Tú tienes hoy vida y tienes entendimiento para escuchar esta palabra. Dios es soberano, Dios es bueno, y a Él le ha placido concederte la vida. Pero al igual que ese canto del gallo, también es una invitación al arrepentimiento. Amados, que podamos, al terminar este programa, pedirle perdón al Señor por las cosas que el Señor sabe y tú sabes, que necesitamos arrepentirnos de corazón. Que no nos quedemos calentando en el fuego como lo hizo Pedro. No. Que nuestra mirada también se cruce con la mirada del Señor y recibamos ese perdón, ese amor inagotable, esa gracia y esa misericordia. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Amado Dios, gracias por enseñarnos que somos frágiles, inclinados al pecado, pero que tú nos pides en esta noche, una vez más, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, enséñanos a meditar en tu palabra, enséñanos, Señor, a tener comunión contigo, y que cuando te ofendemos, cuando pecamos, Señor, tengamos un genuino arrepentimiento y no simples remordimientos. Amado Dios, yo levanto a tu iglesia y tu iglesia reconoce en esta noche que tú eres soberano y que tú tienes el control de todas las cosas, así como nos has mostrado a través de los evangelios, Señor, que bastaba una palabra, e incluso muertos eran resucitados. Amado Señor, descansamos en tus brazos y gracias por esta enseñanza de esta noche. Tu bendición sea sobre tu pueblo y sobre cada familia que ellos representan. Abrázalos y, Señor, si han estado acostumbrados a simplemente experimentar remordimiento, Señor, que en esta noche haya genuino arrepentimiento. Tu bendición en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado, hemos predicado y hemos recibido esta palabra. Amén. Y todo el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, amados.